Bueno, aquí tenemos el amplificador de audio. El amplificador de alta fidelidad, gracias al fuerte desarrollo que ha experimentado en los últimos tiempos, puede ser considerado como un equipo con elevado número de adeptos y que ha pasado, por lo tanto, a formar una parte integrante del equipamiento en nuestros hogares. Por lo tanto, este equipo es muy imprescindible. Constituye el paso intermedio entre la fuente de señal y el altavoz. Su misión básica consiste en elevar la potencia de las señales que llegan a su entrada hasta el nivel que requieren los altavoces. Desde los terminales de entrada hasta los de salida, la señal sufre una serie de transformaciones de las distintas etapas del amplificador. En primer lugar, las señales se seleccionan y se hace que todas tengan un determinado nivel con el cual poder manejarlas más fácilmente. Las etapas que normalmente constituyen un amplificador de audio son el preamplificador de audio, el driver de audio y la salida de audio. Es importante destacar que existen amplificadores de audio con un mayor número de etapas. La figura siguiente muestra un diagrama en bloques de un amplificador monofónico y único estereofónico. El amplificador de audio estereofónico tiene la composición de dos amplificadores monofónicos. Cada uno de ellos se llaman left channel y right channel respectivamente. Normalmente existen diferencias de arquitectura entre un amplificador de audio y otro, diferencias que fundamentalmente están centradas en la forma constructiva de ellos, su cantidad de etapas y, lo más importante, el tipo de salida de audio empleada. En el primer esquema podemos apreciar un amplificador de audio monofónico. Se puede notar que este se inicia en el control manual de volumen y consta de tres etapas monofónicas que son el preamplificador de audio, el driver de audio y la salida de audio, que es la que finalmente entrega la señal procesada al parlante. El siguiente esquema tiene una arquitectura diferente. Amplificador de audio estereofónico. Se puede notar que básicamente un amplificador de audio estereofónico está constituido por dos amplificadores de audio monofónicos, cada uno con su correspondiente control manual de volumen y su salida de parlante. Desde el preamplificador y driver de audio puede regularse la totalidad del sonido, así como el volumen general de escucha y el equilibrio entre canales. Sobre esta parte del amplificador actúan la mayoría de los mandos exteriores con que va dotado el mismo. Podemos considerarlo como parte integrante del preamplificador, pues también tiene como misión el manejo y modificación de la señal. Encontrándose la señal debidamente tratada, modificada y corregida, solo queda elevar su potencia para que pueda enviarse hacia el parlante. La etapa siguiente es la etapa de salida de audio, también conocida como paso de potencia o final, cuya salida es ya la salida del amplificador. Este paso no modificará la forma de la señal, al menos es la que se pretende. Existen en el mercado etapa preamplificadora y de potencia como equipos independientes, ya que desde el punto de vista eléctrico tienen misiones bien diferentes. Sin embargo, lo más corriente es que ambos vayan físicamente juntos en un mismo equipo, aunque conservando sus características propias. Cuando conectamos la fuente de señal al amplificador, la sensibilidad de entrada del mismo está calculada para que a la salida, vale decir los altavoces, se entregue la plena potencia para la cual está preparado. Ahora bien,
Si la salida es de, supongamos, 40 watts eficaces, no siempre vamos a escuchar a esa potencia. Se hace necesario, por lo tanto, un control de volumen con el que se pueda regular la potencia de escucha. La forma más sencilla y más universalmente utilizada consiste en dosificar la señal que se le entrega a la etapa de potencia. Cuando menos tensión se le entregue, menor potencia de salida. Cuando el amplificador es estereofónico, la circuitería se dobla, de tal forma que cada uno de los dos canales se trata independientemente del otro. A la hora que los altavoces reproduzcan la señal de audio, interesa que llegue igual cantidad de señal a nuestros oídos, lo que en principio se consigue si los dos canales son idénticos. En ocasiones, dependiendo de la sala de escucha, en el lugar donde nos encontramos nos llega la misma cantidad de señal, por razón de orientación de los mismos, distancia desigual hasta nosotros, etc. En este caso, el efecto estereofónico no se conseguiría plenamente, aunque los amplificadores estén trabajando de forma correcta. En el caso comentado, la solución podría ser que en un canal amplificara un poco más que en el otro, de tal forma que nuestros oídos, que son siempre el objetivo final, reciban igual cantidad de señal desde ambos altavoces. El mando que permite introducir esa pequeña diferencia de amplificación es el control de balance, cuya denominación ya nos da una idea de su función. En la práctica, el control de balance es un potenciómetro similar al de los otros controles, o sea, al de volumen o al de tono. Con el mando en su posición central, ambos canales presentan el mismo grado de amplificación. Cuando el mando se desplaza hacia uno de los lados, se mantiene la misma ganancia en uno de los canales y se atenúa en el otro. En la posición extrema, el canal que se atenúa puede anularse completamente o bien introducirse una atenuación muy elevada. El siguiente es el esquema eléctrico de un amplificador de audio monofónico, vale decir de un canal, que desarrollaremos en nuestra actividad práctica. Este circuito es en el fondo la arquitectura del equipo que vamos a construir, de tal manera que centraremos nuestra actividad práctica en el armado de este amplificador. Aquí tenemos que la entrada del amplificador es el control manual de volumen, el cual consiste en un potenciómetro giratorio de 1 megón. Posteriormente vienen 3 etapas amplificadoras, donde la primera, que es el TR1, es el preamplificador de audio. Posteriormente tenemos el TR2, que actúa como etapa driver de audio o excitadora de audio. Y finalmente, a la salida tenemos una etapa de salida del tipo complementaria. Y a través de un condensador electrolítico se origina el acoplamiento a los parlantes. Ustedes pueden ver que este amplificador se está alimentando con un voltaje continuo de 12 volts, y a continuación se muestra la tarjeta sobre la cual se va a construir este amplificador. Aquí pueden notar que cada una de las pistas señala la interconexión de cada uno de los componentes que conforman al amplificador, y se puede notar que en la tarjeta sobre la cual será armado el amplificador está muy claramente señalado cuál es masa, o sea, cuál es la pista correspondiente al negativo y cuál es la que corresponde a la alimentación positiva proveniente de la fuente. Iniciaremos nuestro armado montando el potenciómetro de volumen, el cual va insertado en estos 3 puntos que observamos aquí. Vean la placa y notarán que en estos 3 puntos irá cada uno de los terminales del potenciómetro.
El plano señala que en un extremo el potenciómetro va unido a masa, vale decir a la pista negativa. El otro extremo del potenciómetro va a un punto libre a través del cual hacemos ingresar la señal, y el punto medio va unido a una resistencia de 220 kiloohms, cuyos colores son rojo, rojo, amarillo. Montado ya el potenciómetro sobre la tarjeta, proseguimos nuestro armado montando sobre la tarjeta todos los transistores. Es importante destacar que cada uno de los transistores que se están empleando para este armado, vistos de frente, o sea, vistos con la cara plana, poseen el colector a la izquierda, la base al centro y el emisor a la derecha, de tal manera que la arquitectura de la tarjeta o de la placa sobre la cual se van a montar estos componentes permite identificar claramente dónde van montados los transistores. Indudablemente que nosotros tendremos que determinar qué transistor va en primer lugar, cuál en segundo, cuál en tercero y cuál el cuarto. No se trata de ubicarlos al azar. Identificaremos primero los orificios donde va montado el transistor TR1. Este transistor es un BC546, ya dijimos, visto por la cara plana, tiene los terminales en el siguiente orden: colector a la izquierda, base al medio y emisor a la derecha. Identificados los terminales del transistor, identificaremos sobre la placa los orificios donde van montados los terminales, respetando indudablemente la polaridad. El colector, la base y el emisor van ubicados en puntos físicos perfectamente identificados. Una vez realizado el montaje del transistor TR1, que es el 546, proseguimos con el montaje del TR2, el cual es un BC556 y tiene los terminales exactamente en el mismo orden que el transistor anterior, vale decir, visto por la cara plana, colector a la izquierda, base al medio y emisor a la derecha. Una vez localizados la base, el colector y el emisor de este transistor, procedemos a identificar las pistas donde van montados. Es bastante simple. Normalmente las pistas u orificios donde va montado el transistor siguen la forma que él tiene. Recuerden que cuando se montan transistores deben quedar totalmente ubicados de manera aislada de la tarjeta en lo que refiere a el espacio entre la soldadura y el transistor de por sí. Tiene que haber ventilación. El peor enemigo del transistor es la temperatura, de tal modo que si hay mucho calor se deteriora el mismo. De la misma forma como realizamos el montaje del primer transistor, se ha realizado ya el montaje de los transistores restantes. TR1, TR2, TR3 y TR4 ya están montados en la tarjeta. Es importante recordar que todos los componentes deben ser montados por el lado contrario a las pistas del circuito impreso. También recordar es importante que debemos respetar una cierta altura de montaje de los transistores para permitir que estos queden adecuadamente ventilados, como dijimos hace poco. Además, una vez que se han montado los transistores y han sido soldados, es necesario recortar cada uno de los excedentes de terminal, del mismo modo que hemos realizado con los transistores. Procederemos ahora al montaje de resistencias y condensadores del circuito.
Iniciando con las dos resistencias, proseguimos con el proyecto. No se olviden que las resistencias, estas tienen colores café, negro y el oro. Eso nos da un valor exactamente equivalente a un ohm. Identificamos las resistencias de 1 ohm dentro del grupo de materiales y procederemos a su montaje sobre la plaqueta. El plano eléctrico establece que las resistencias de 1 ohm van montadas en serie del emisor hasta emisor de TR3 al TR4. Hecho ya este montaje, se pueden soldar los terminales y recordar que hay que cortar los sobrantes. Una vez ya realizado el montaje de cada una de las resistencias que conforman el circuito, donde ustedes pueden notar que han quedado en posición vertical o horizontal, que nunca les queden en posición diagonal por una cosa de estética más que nada. Bueno, ahora procedemos a realizar el montaje de los condensadores del circuito, partiendo indudablemente por el condensador de 22 PF. Este condensador de 22 PF que señalamos, el plano que tienen, no olviden que este plano va junto con el envío, señala que el condensador va ubicado entre la base de TR2 y el colector de TR2. De esta manera ubicamos estos puntos en la tarjeta y simplemente insertamos el condensador en los puntos apropiados. Esa es la ubicación. Como ustedes pueden observar, el parlante ya ha sido instalado y esta instalación se ejecutó de acuerdo a lo que establece el plano. El plano dice que este parlante debe ser instalado entre los puntos de salida del amplificador. Aparte de la instalación del parlante, solo nos resta la conexión de los conductores de alimentación del amplificador. Estos conductores irán ubicados en los puntos marcados como menos y más. Aquí el amplificador recibirá una alimentación de 12 volts continuos. El orden de operaciones para realizar el montaje de los componentes es el siguiente. Primero, interpretar adecuadamente el plano del amplificador, puesto que a través y solo a través del diagrama esquemático podemos realizar el montaje de cada uno de los componentes de manera apropiada. El diagrama esquemático es en definitiva la arquitectura del amplificador. Segundo, el conexionado erróneo de cualquiera de los componentes puede provocar el deterioro de los mismos. Tercero, los tres terminales de un transistor no son intercambiables entre sí, de tal manera que en el momento del montaje siempre se debe tener bastante claro dónde van montados cada uno de ellos. Cuarto, las resistencias no poseen polaridad, por lo que sus terminales son totalmente intercambiables entre sí. Quinto, los condensadores traen impreso el valor sobre su cuerpo, de tal modo que cuando se realice el montaje de ellos siempre se debe tener el cuidado de que este valor quede a la vista para un posible reemplazo a futuro. Es normal que estos condensadores traigan impreso valores como 5 M6, que significa 5,6 nanofaradios, o 39K, que significa 39.000 PF. Sexto,
Los condensadores electrolíticos son los únicos que tienen polaridad, de tal manera que en el momento del montaje debemos tener sumo cuidado con respetar esta polaridad. Para realizar el conexionado de la placa al resto de los componentes que constituyen el circuito, primero escogeremos la caja que más se adapte a nuestras necesidades. De los muchos modelos existentes en el mercado, deberemos tener en cuenta las dimensiones del circuito y los elementos externos, también sus dimensiones. El paso siguiente es la realización del mecanizado de dicha caja, es decir, realizar los orificios necesarios para instalar y sujetar todos los componentes externos, así como colocar los nombres de identificación de cada uno de ellos, sobre todo de los potenciómetros e interruptores. A la hora de realizar el conexionado, siga el esquema del circuito. Antes de realizar la conexión, mira la distancia que necesitará para cada paso. De esta forma, cada cable de conexión no quedará excesivamente corto. Debemos tener en cuenta que estos equipos siempre son susceptibles a fallar, de tal manera que si pretendemos hacer algún tipo de reparación vamos a tener que destapar dicha caja, y en el momento de quitar la tarjeta de esta caja, los conductores de conexión deben ser lo suficientemente largos, no excesivamente, pero lo suficientemente largos para poder trabajar con cierta comodidad. Como ustedes pueden observar, ya se muestra el trabajo prácticamente terminado. Aquí está dispuesto el potenciómetro de volumen con el correspondiente interruptor de encendido. Aparte de ello, hemos agregado adicionalmente un diodo LED para que toda vez que encendamos el circuito, indudablemente avise el LED a través de su luminosidad. La conexión eléctrica de este diodo LED es entre los conductores de alimentación de 12 volt que llegan al amplificador. Obviamente que el LED va dispuesto, como lo dijimos en momentos anteriores, en serie con una resistencia. En este caso, en serie con una resistencia de 470 ohms. Ustedes pueden proceder entonces a realizar este circuito, ya sea en una tarjeta de circuito impreso que ustedes mismos pueden diseñar, o en su defecto puede ser hecho esto en un protoboard. Lo importante es que repasen el material correspondiente a este segmento del curso. Los circuitos integrados, veremos ahora. La electrónica trata fundamentalmente con el análisis y desarrollo de circuitos. Un circuito electrónico es una continuación de componentes discretos o integrados en un chip, conectados de un modo que proporcionen una o más trayectorias cerradas para la circulación de la corriente y realicen en conjunto una función útil que ninguno de ellos podría hacer por sí solos. Los circuitos integrados pueden ser de muy diversos tipos, dependiendo de la función para la cual han sido diseñados. Existen, por ejemplo, circuitos integrados rectificadores, reguladores, amplificadores, compuertas, memorias, convertidores, etc. Estos circuitos pueden constituir por sí mismos un sistema o aparato electrónico, o ser una parte o subsistema del mismo. Todos los circuitos, sin embargo, independientemente de su complejidad o de su aplicación, reciben, procesan y entregan señales, es decir, voltajes y corrientes que varían de una manera particular con el tiempo. Un integrado amplificador, por ejemplo,
recibe como entrada una señal de voltaje y produce como salida una señal de voltaje que es una réplica ampliada de la señal de entrada. Es decir, tiene su misma forma de onda, pero es varias veces más grande. Los circuitos integrados, como su nombre lo indica, son circuitos electrónicos complejos en los cuales todos los componentes, incluyendo transistores, diodos, resistencias, condensadores y conductores, se forman completamente sobre un chip o pastilla semiconductora de silicio, típicamente de 1,5 a 6,6 milímetros de lado y 0,5 milímetros de espesor. En este reducido espacio se pueden concentrar miles de transistores y componentes que realizan funciones muy complejas y variadas, muchas veces imposibles de lograr por métodos convencionales. Una vez obtenido un circuito integrado, la pastilla se encierra en una cápsula plástica o cerámica que contiene los pines de acceso a través de los cuales el chip se comunica con el mundo exterior. Las cápsulas plásticas son más livianas que las cerámicas, pero estas últimas son más resistentes y pueden trabajar con más altas temperaturas. La cápsula trae también impresa la referencia del dispositivo, el logotipo o nombre del fabricante, etc. Es importante señalar que en la práctica existen circuitos integrados de doble línea, como este, en los cuales los pines siempre se cuentan a partir de la muesca o de un punto que trae señalizado el propio integrado en su cuerpo. Y este contagio cuenta se realiza en sentido antihorario, de tal manera que aquí a partir de la muesca tenemos el pin número 1 y así se van contando los pines en sentido antihorario hasta llegar al último pin, en este caso el pin 14. La cantidad de pines en un circuito integrado varía dependiendo de la función y del fabricante. En este otro modelo podemos notar la presencia de un integrado de potencia, donde trae una parte disipadora que permite mantenerlo sin temperatura. Este integrado es de una línea de contactos. En todos los integrados de una línea de contactos los pines se cuentan de izquierda a derecha vistos por la cara frontal, de tal manera que aquí tenemos el pin 1 y aquí completamos el pin número 5, aun cuando la cantidad de pines también es relativa y dependiente del tipo de circuito integrado. No se pierda el próximo capítulo.